Gusto de saludarlos a cada uno. Vamos a iniciar a ver el tema de fracciones para que ustedes puedan recordarlo y puedan trabajar la tarea indicada en la plataforma Canvas. Entonces, les estoy compartiendo ya para que ustedes puedan ir eh, visualizando. Y nuestro tema es fracciones. Y para ello, vamos a iniciar a ver las propiedades. Estas propiedades las tenemos en nuestro libro de texto, están casi al final, y son las propiedades de las fracciones. Y tenemos entonces, en la primera, que si tenemos una fracción a sobre b y esta es igual a c sobre d, entonces si se dan cuenta, si multiplicamos cruzado a por d, va a ser igual a b por c. Entonces este producto nos va a dar exactamente lo mismo. Luego, esta segunda propiedad muy importante dice a por d dividido b por d. Tanto d en el numerador como en el denominador es el mismo término. Aplica la propiedad de cancelación y solo queda a sobre b. Este d, tanto en el numerador como en el denominador, también son la unidad. Y entonces, al hacerse uno, queda solamente a sobre b. Veamos aquí un ejemplo. 2 por 3 dividido 5 por 3. Entonces cancelamos 3 del numerador con 3 del denominador y queda 2 quintos. Y también 3 sobre 3 es la unidad, entonces 2 quintos por 1 queda 2 quintos. Entonces siempre que tengamos términos semejantes, tanto en el numerador como en el denominador, que se estén multiplicando, podemos cancelarlos. Si hubiera una suma o una resta indicada, no es posible. Luego, en el ejercicio 3 es relacionado a los signos en una fracción. En la primera fracción tenemos positivo dentro de negativo, más dentro de menos, luego menos dentro de más, también da menos, por lo tanto puede tener el signo negativo el denominador. Si así fuera, igual nosotros podemos cambiarlo al numerador, aunque el denominador fuese el que lo tuviera inicialmente, porque de todas maneras más dentro de menos da menos, o menos dentro de más da menos. O si no, el signo también lo podemos colocar delante de la fracción. Y aquí tenemos un ejemplo numérico. Luego, suma de fracciones del mismo denominador. Cuando es así, es muy fácil. Como es el mismo denominador, sigue quedando el mismo y solo se suman los numeradores. Acá tenemos una fracción, 2 quintos más 9 quintos, una suma de fracciones, queda el mismo denominador 5 y solo se suma 2 más 9 y nos quedan 11 quintos porque son fracciones del mismo denominador. O sea que hay unidades que se han dividido en 5 partes y aquí está representado cuántas partes de esas 5 hay. 2 quintos es una fracción propia y 9 quintos es una fracción impropia y al final nos queda 11 quintos, que podemos convertirlo en un número mixto, en decimal o dejar así nuestra parte. Ahora tenemos aquí una suma de fracciones de diferente denominador. Ya no es el mismo, entonces hay varias formas de trabajar. La que tenemos aquí, que es muy práctica, multiplicamos los denominadores b por d para que ya quede un denominador común a ambas fracciones. Luego, en el proceso que haríamos normalmente aquí, lo simplificamos multiplicando en cruz a por d más, porque ese es el signo que está acá, ponemos más, de que hubiese menos, colocamos menos. Recordemos que la resta es un caso particular de la suma, por eso si hubiese una resta, aquí ponemos menos. Y ahora multiplicamos en cruz la siguiente diagonal, b por c, y aquí está b por c. Y ahí, operando todo esto, tendríamos el resultado de una suma de fracciones de diferente denominador. Tenemos este ejemplo, 2 quintos más 4 tercios. Tienen diferente denominador, 5 y 3. Entonces multiplicamos 5 por 3, 15. Y ahora cruzado 2 por 3, 6. Y 5 por 4, que aquí está 5 por 4, 20. 6 más 20, 26. Y 5 por 3, 15. Y aquí está nuestro resultado. De suma de fracciones de diferente denominador. Multiplicación de fracciones de diferente denominador es en línea. Numerador por numerador y denominador por denominador. A por C dividido B por D y ese es el resultado. En este ejemplo, 2 quintos por 7 tercios multiplicamos en línea, numerador por numerador y denominador por denominador. 2 por 7, 14, 5 por 3, 15. Y este es el resultado de multiplicar fracciones. Es muy fácil la multiplicación. ¿Qué hacemos con la división de fracciones? Hay 3 métodos. Aquí tenemos uno. Se invierte la segunda fracción y ya queda como producto. Entonces la primera fracción a sobre b queda igual
Luego, en lugar de división, colocamos producto porque se invierte la segunda fracción. Aquí era C sobre D, ahora aquí es D sobre C. Y como quedó producto, hacemos lo de arriba, multiplicación en línea. A por D dividido por C. ¿Por qué se hace esto? Porque hay otro método que multiplica en diagonal. A por D, si multiplicamos aquí la diagonal y eso va arriba y justamente lo que está acá. Y luego la otra diagonal, B por C, eso va abajo y es lo que tenemos aquí. Entonces prácticamente es lo mismo que ese otro método, solo que para hacerlo más práctico, invertimos la segunda fracción que da producto y como el producto es mucho más fácil de realizar, así lo hacemos. También puede hacerse en forma vertical. A sobre B dividido C sobre D y se aplica la ley de medios por extremos o muy conocida como ley del sándwich y el producto de los extremos va al numerador y el producto de los medios va al denominador. Y estas son las propiedades de las fracciones y aquí hay ejemplos numéricos para poder repasarlos. Entonces veamos a continuación algo muy importante, el principio fundamental de las fracciones. Este se utiliza mucho y lo vamos a estar mencionando. La propiedad 23 es esencialmente el principio fundamental de las fracciones, el cual establece que multiplicar o dividir el numerador y el denominador de una fracción por el mismo número, excepto el cero, tiene como resultado una fracción equivalente a. Esto es que tiene el mismo valor que la fracción original. Entonces nosotros podemos multiplicar el numerador y el denominador por una misma cantidad, no diferente, sino por la misma cantidad, y la fracción que nos quede es equivalente, o sea que tiene el mismo denominador. Podemos también dividir tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad, y el resultado que quede también es equivalente. Eso lo vamos a ir practicando en otros ejercicios más adelante. Una aclaración para muchos usos que vamos a tener. La unidad siempre pensamos, bueno, unidad es 1, claro que sí, pero 2 medios, 2 dentro de 2 también da 1, 2 dentro de 2 es otra forma de expresar la unidad, 3 dentro de 3 da 1, entonces 3 tercios es la unidad, y cuando necesitemos, en lugar de poner 1, podemos poner 3 tercios, 4 cuartos es la unidad, 5 quintos es la unidad, 6 sextos, 7 séptimos, etc. Entonces la unidad también la podemos expresar así. Y aplicando el principio fundamental de las fracciones, veamos. Hay una fracción, 4/16, entonces para llegar a una fracción equivalente que es un cuarto, entonces esta fracción, un cuarto, multiplicamos tanto el numerador por 4 como el denominador por 4, 1 por 4, 4, 4 por 4, 16, 4/16 es exactamente lo mismo que un cuarto. Si nosotros le sacamos cuarta a 4/16, que sería el proceso opuesto, dividir tanto el numerador como el denominador dentro de la misma cantidad que es 4, 4 dentro de 4 da 1, 16 dentro de 4 da 4, y entonces son equivalentes, tienen exactamente el mismo valor. Si sustituimos en nuestra calculadora estas dos fracciones, vamos a ver que nos da la misma cantidad que 0.25. Aquí está el mismo ejemplo, solo que partimos de 4/16. Tanto el numerador lo dividimos entre 4 como el denominador dividido entre 4 y nos da un cuarto. Estas dos fracciones son equivalentes. Otra aplicación del principio fundamental de las fracciones. 3/9 es igual a cómo logramos llegar de esta fracción a esta. Expresar esta fracción que tiene de denominador 9 a un denominador que es 3. Entonces, quiere decir que a partir de esta fracción 1/3 multiplicamos tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 3 tercios es la unidad. 1/3 por 1 da 1/3. Pero este 1/3, que es la unidad, pero trabajado como 3 tercios, si multiplicamos estas dos fracciones, 1 por 3 da 3, 3 por 3 da 9, queda 3/9. Y 3/9 es exactamente lo mismo que 1/3. Trabájenlo en su calculadora y les va a dar 0.3333. Entonces, esto, lo que estamos haciendo aquí es aplicar el principio fundamental de la fracción. Igual aquí 3/9, dividimos tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad que es 3 y llegamos a 1/3. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos 14/35. Entonces dividimos tanto el numerador como el denominador. Bueno, en este caso multiplicamos 2 quintos, tanto el numerador como el denominador por 7
2 por 7, 14, 5 por 7, 35. O si no, descomponemos 14 en 2 por 7, 35 en 5 por 7, cancelamos 7 del numerador con 7 del denominador, 7 séptimos en la unidad y solo queda 2 quintos, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, 14/35 es una fracción equivalente a 2 quintos. Aquí tenemos de nuevo 14/35, pero lo que hacemos ahora es dividir tanto el numerador como el denominador por 7 y nos queda 2 quintos. Entonces son fracciones equivalentes. Aquí de nuevo tenemos 20 quinceavos. 20 lo descomponemos en 4 por 5 y 15 en 3 por 5. De tal manera que tengamos multiplicado tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad, en este caso por 5 y por 5. 5 quintos es la unidad. Entonces es como tener 4 tercios por 1, solo queda 4 tercios, o cancelar este 5 con este 5, que solo queda 4 tercios. Entonces 20 quinceavos es equivalente, o sea, tiene el mismo valor que 4 tercios. Aquí, si partimos directamente del 20, 20 los dividimos entre 5 y 15 los dividimos entre 5, buscando dentro de qué número que sea el mismo, que podamos dividir ambos, y al dividir nos queda 4 tercios. Y vemos que son fracciones equivalentes. Ahora vamos a suma de fracciones del mismo denominador, que son muy fáciles. Siempre que tengamos el mismo denominador en dos fracciones que estemos sumando, o pueden ser 3 o 4, pero que tengan el mismo denominador, va a seguir quedando ese denominador y solo sumamos los numeradores. 2 más 4 nos da 6 de tercios. 6 tercios, 6 dentro de 3 ya lo podemos simplificar y da 2. Siempre que se pueda simplificar una fracción hay que hacerlo. Y aquí nos queda 2. Pero el proceso para sumar fracciones del mismo denominador es que queda ese denominador porque nos está hablando de unidades que se dividieron en la misma cantidad de partes, que en este caso son 3, y lo que está en el numerador es cuántas partes de esas 3 que se partió la unidad contamos. Entonces, en este caso hay 2 de 3 en las que se partió la unidad, y aquí hay 4 de 3 en las que se partió la unidad. Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa? Como es una fracción impropia, tenemos 3 más 1, que son las 4, quiere decir que hay una unidad completa más una tercera parte de otra unidad. Entonces, este resultado, si trabajamos la división, nos daría una fracción impropia, y nos daría un número mixto, perdón, que sería un entero, un tercio. Esta es una fracción impropia y nos llevaría a un número mixto, un entero, un tercio, porque es mayor que la unidad. Pero lo importante es que como son del mismo denominador, queda ese denominador y solo sumamos los numeradores. Aquí tenemos una resta, es el mismo denominador, sigue quedando el mismo denominador y solo restamos los numeradores. 4 menos 6 nos queda menos 2. Cuando es resta, con el signo hay que tener mucho cuidado. Aquí en este caso, el minuendo es menor que el sustraendo, queda negativo el resultado, menos 2 quintos. Es el mismo denominador, entonces es relativamente fácil. Ahora aquí tenemos una suma de diferentes denominadores. Entonces vamos a hacer el procedimiento que vimos en las propiedades. Primero multiplicamos los denominadores. 5 por 4 y eso nos da 20. Luego multiplicamos el cruz. 6 por 4, 24 que está aquí arriba. Y la otra diagonal, 5 por 3, 15 que está aquí a la par. Como aquí se está sumando, aquí se suman. 24 más 15 nos queda 39 veinteavos, porque este denominador sigue siendo el mismo. Y 39 veinteavos vemos si se puede simplificar, si tienen los dos mitad o tercera o quinta. Y si los dos tuvieran mitad, tercera o quinta, en realidad lo que estaríamos aplicando ahí es el principio fundamental de la fracción. Podemos también expresarlo como un número decimal, que es el que tengo aquí abajo. Y entonces tenemos ya una suma de fracciones de diferente denominador. Aquí hay una resta de fracciones de diferente denominador. El procedimiento es el mismo. Multiplicamos los denominadores, que son 7 y 5. 7 por 5, 35. Y ahora en cruz, la primera diagonal, 4 por 5, 20. Menos, porque esta es una resta. Y ahora la otra diagonal, 7 por 2, 14. 20 menos 14 nos da 6. 6, 35avos. Ya tenemos hecha la resta de fracciones de diferente denominador. Aquí tengo yo en decimales, tengo aquí un número decimal en la calculadora científica y se realizó esta operación. 6 dividido 35, 6 35avos y nos da 0.17, 14, 285,
0.17, 14, 28, 57. Y ahora se repite 14, 28, 57. Y aquí 14, 28, 57. Y otra vez 14, 28, 57 y 14, 28, 57 y así hasta el infinito. Esta es la característica de un número racional. Y recordemos que los números racionales son una razón entre enteros y los números racionales nos pueden dar como resultado otro número entero, nos pueden dar un decimal exacto, nos pueden dar un decimal periódico puro o periódico mixto. Este es un decimal periódico mixto porque tiene una parte que no se repite, que es este 17 después del punto decimal, y lo que sí se repite hasta el infinito, que es 14, 28, 57, 14, 28, 57, etc. Aquí tenemos este ejemplo. Entonces, de una vez aprovechando para repasar la clasificación de los números y la característica de los números racionales. Ahora la multiplicación de fracciones. En línea, numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 2, 6, 5 por 7, 35. Esto recuerden, porque muchas veces se multiplican fracciones y es sencillo. En línea, numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí hay una división. Para el procedimiento que teníamos en nuestras propiedades, se invierte la segunda fracción. Aquí era 2/5, ahora aquí es 5/2. Esta es una división, pero ahora colocamos producto porque invertimos la segunda fracción y como ya queda producto, multiplicamos. Y eso es en línea. 3 por 5, 15, 4 por 2, 8 y este es nuestro resultado de división. También podemos hacer el otro método que es multiplicar en diagonal. 3 por 5, esta primera diagonal, eso va en el numerador. No olvidarlo, 15, y la otra diagonal 4 por 2, eso va en el denominador 8. Y llegamos al mismo resultado, 15 octavos. Ese es el segundo método. Y el tercer método es ley de medios por extremos. Se coloca la división vertical, 3/4 dividido 2/5. Se multiplican los extremos y eso va en el numerador. Y se multiplican los medios y eso va en el denominador. Entonces, multiplicando los extremos, 3 por 5, que está aquí, es igual a 15. Y 4 por 2, que está aquí abajo, da 8, 15 octavos. Y nos dio el mismo resultado que con este método, que con este método. Entonces, 3 métodos para realizar la división de fracciones. Se puede usar el que gusten, el que les parezca más fácil. Ahora, si fueran 3 fracciones las que hay que sumar. Bueno, entonces tenemos que encontrar un común denominador para los 3 que hay, porque son 3 fracciones y diferentes denominadores. Una forma fácil y práctica para encontrarlos, que coloquemos los 3 números y que empecemos a descomponerlos en sus factores. Entonces empezamos por mitad. ¿Tendrá mitad algún número? Sí, el 4, su mitad es 2, 6 mitad es 3, 5 no tiene, lo copiamos igual. ¿Habrá todavía una mitad? Sí, ponemos 2 de mitad, el 2 tiene mitad 1, el 3 no, lo copiamos, el 5 sigue sin tener mitad, lo copiamos otra vez. Ahora vemos, para ir en orden, ¿habrá tercera? Sí. Entonces este 3 tiene tercera 1, este ya era 1, solo lo copiamos y el 5 sigue quedando 5 porque no tiene tercera. ¿Y qué nos queda ahora? Ya solo quinta, entonces sacamos quinta de 5, 1 y estos ya eran 1. Terminamos. Ahora solo multiplicamos todos estos factores que encontramos y ese va a ser el común denominador. El mínimo, que es el ideal para trabajar. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12 por 5, 60. Colocamos aquí 60, que es nuestro común denominador, y hacemos nuestro procedimiento. 60 dentro de 5 por 7 nos da 84, más, que es lo que dice aquí, 60 dentro de 4 por 3 nos da 45, más, que es lo que sigue aquí, y 60 dentro de 6 por 2 nos da 20. Sumamos todo lo del numerador, 84 más 45 más 20 nos da 149, y el denominador que es 60. Y nuestro resultado es 149 60. Y ya tenemos nuestro resultado de una suma de fracciones. Para las fracciones complejas, que también hay algunos ejercicios, entonces aquí tengo uno de ejemplo y lo vamos a ir analizando. Esta fracción compleja, que es todo esto que está acá, dice 7 octavos más un entero, un cuarto, menos 3 medios por 4 novenos. Eso va en el numerador, dividido 2 enteros, un medio, menos un entero, un décimo, más un catorceavo por 7 quintos. ¿Qué hacemos? Vamos a convertir los números mixtos en fracciones impropias. Luego, recordemos la jerarquía de las operaciones. Aquí primero vamos a hacer multiplicación, no hay división, entonces primero multiplicación y después suma y resta. Recordemos que la jerarquía de las operaciones dice que
Primero se hace exponenciación y radicación, después multiplicación y división y de último suma y resta. Entonces, un entero, un cuarto, multiplicamos. 4 por 1, 4, más 5, 5 cuartos. Aquí está 5 cuartos. Menos. Entonces, por la jerarquía de las operaciones, primero vamos a multiplicar. Entonces, estas las multiplicamos. 3 por 4, 12 y 2 por 9, 18. Y simplificamos. Pero podemos simplificar desde antes de multiplicar. 4 tiene mitad que es 2 y este 2 tiene mitad que es 1. 3 tiene tercera que es 1 y 9 tiene tercera que es 3. Entonces nos queda 2 arriba y aquí 1, 2 por 1, 2. Y aquí se hizo 1 y aquí quedó 3, 1 por 3, 3. Al final queda 2 tercios. Ya hicimos lo primero según la jerarquía. Multiplicar. Como aquí hay menos, aquí sigue quedando menos. Abajo, en el denominador, 2 enteros, 1 medio. Lo vamos a convertir. 2 por 2, 4 más 1, 5 medios. Aquí está 5 medios. Convirtámoslo. 10 por 1, 10, más 1, 11 décimos. Aquí está 11 décimos. Es negativo, aquí está negativo. Más, y aquí vamos a multiplicar, porque multiplicamos ya por la jerarquía de las operaciones. Recordemos que para multiplicar es en línea, numerador por numerador, denominador por denominador. Ustedes pueden multiplicar todo de una vez así como está y después simplificar o podemos desde acá simplificar. 7 le sacamos séptima que es 1 y 14 le sacamos séptima que es 2. Entonces arriba quedó 1 y 1, 1 por 1 nos queda 1 y aquí quedó 2 por 5, 10, un décimo. Ya tenemos entonces hecha esta multiplicación o producto. Y como aquí es más, entonces aquí sigue quedando la suma más. Ahora tenemos arriba suma estas dos fracciones menos esta otra fracción. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el común denominador de estos tres números. Y lo podemos hacer aparte, colocar los tres números, sacarles mitad, tercera, quinta, séptima, lo que tenga. Y ya trabajándolo nos queda 24. Y empezamos a hacer nuestro procedimiento. 24 dentro de 8 a 3 por 7, 21. 24 dentro de 4 a 6 por 5, 30. 24 dentro de 3 a 8 por 2, 16. Como aquí dice menos, aquí ponemos menos. Abajo tenemos esta fracción, 5 medios menos 11 décimos más un décimo. ¿Qué hacemos? Encontrar el común denominador. 10, que estos dos son 10, el 10 contiene al 2, entonces se va a hacer el denominador, aquí está 10. Y hacemos nuestro proceso. 10 dentro de 2 nos da 5 por 5, 25. Menos, aquí ponemos menos. 10 dentro de 10 es a 1, 1 por 11, 11. Más dice acá, aquí sigue más, 10 dentro de 10 es a 1 por 1, 1. Ya está hecho todo este proceso. Ahora, ¿qué nos queda? Sumar 21 más 30 menos 16, dividido 24, que es su denominador, luego 25 menos 11 más 1. Todo esto operado y su denominador es 10. Entonces, esto, operándolo, nos queda 35/24 dividido 15 décimos. Ya teniendo esto que está acá, trabajado, operado, que nos quedó positivo los resultados, entonces podemos aplicar ley de medios por extremos, 35 por 10, 24 por 15, y aquí al trabajarlo, al final nos va a quedar 35, 36. Aquí podemos ir sacando, simplificando, y lo tengo aquí adelante, lo vamos a ver. Esta es nuestra división. Entonces, si la tenemos de esta manera, podemos simplificar. Entonces, 24 tiene mitad, queda 12. 2 tiene mitad, queda 1. Solo podemos ir simplificando de los que van a quedar en posición diferente. Recordemos que 35 y 2, los extremos van al numerador y 24 y 3 van a ir al denominador. Entonces, este 24 con el 2 se pueden simplificar mitad y mitad. Luego, 35 y 3 no tienen nada más, entonces 35 por 1 da 35 y 12 por 3, 36. Si les costara simplificar así, pues entonces simplemente lo multiplican directamente, luego simplifican tanto el numerador como el denominador y les queda así. Si lo hacen en la calculadora, de una vez les da la fracción resultante simplificada. Pero es bueno que nosotros sepamos y practiquemos simplificar. Luego, este era el que habíamos visto y está el resultado de esa fracción. Estas se llaman fracciones complejas.
Entonces, en la hoja de trabajo hay dos ejercicios de este tipo. Solo es irlas haciendo en orden, poco a poco, resolviendo, usando jerarquía de las operaciones, convirtiendo mixtos a fracciones impropias, haciendo multiplicaciones o divisiones o sumas o restas en orden hasta llegar al resultado final. Ahora, propiedad distributiva. Esa también la vimos y la propiedad distributiva es la que relaciona el producto con la suma. Aquí 5A está multiplicando a todo el paréntesis. Y adentro del paréntesis hay una suma. ¿Cómo operamos? Entonces, este término que está fuera del paréntesis multiplicando va a multiplicar a cada uno de los términos que están adentro del paréntesis. Entonces, 5A por X nos queda 5X, 5A por 3Y, 5 por 3, 15, AY. Y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, propiedad distributiva es la que relaciona el producto con la suma y el término que esté multiplicando afuera multiplica a todos y cada uno de los términos que estén adentro del paréntesis. Otro ejemplo de propiedad distributiva, aquí tenemos dos paréntesis del lado izquierdo y por este paréntesis que tiene dos términos del lado derecho. Dos términos en este paréntesis, dos términos en este paréntesis. ¿Cómo hacemos? Ideal es hacerlo en orden. Entonces, este primer término 2x lo colocamos indicado que va a multiplicar a todo este paréntesis. Y aquí está colocado. Es como hacer este por este paréntesis y luego este por todo el paréntesis. Ahora más, porque es el signo que hice aquí, más, y que hubiera un menos, aquí ponemos menos, y 3 por todo este paréntesis. Colocarlo de una vez. Ya que está así, entonces esto es el ejercicio que teníamos anteriormente y ya lo operamos así. Entonces 2x por a, 2ax, aquí yo les cambié el orden. Podemos poner 2xa o 2ax por la propiedad conmutativa. 2x por 2b, 2 por 2, 4, bx. Y luego operamos el otro paréntesis. 3 por a, 3a. Como aquí es más, operamos los signos. Más por más da más, 3 por 2, 6, b. Y ya está el resultado de la propiedad distributiva. Solo es de hacerla paso a paso, realizando este procedimiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Si hay 3 términos en un paréntesis y 3 en el otro, lo mismo. Es bueno ponerlo ordenadamente A por todo este paréntesis, más 2B por todo este paréntesis, más 3C por todo este paréntesis. O podemos hacerlo de un solo también como es práctica. A por X, A por 4Y y A por menos 5. Luego 2B por X, 2B por 4Y y 2B por menos 5. Y 3C por X, 3C por 4Y y 3C por menos 5. Y nos queda todo este resultado. Luego de haber hecho todas esas operaciones, tenemos que ver si hay términos semejantes para agruparlos y ya agrupados ese sería nuestro resultado final. Pero en este caso todo esto que viene aquí continúa acá, ese es todo nuestro resultado y no tenemos términos semejantes. Es muy grande porque aquí son dos paréntesis, pero que dentro de cada paréntesis, cada uno tiene 3 términos. Y entonces tenemos aquí, ya repasado, fracciones y propiedad distributiva. También vimos principio fundamental de las fracciones y algunos ejercicios están relacionados con ello, como pasar de un denominador, una fracción que tiene un denominador, a una fracción equivalente con un denominador diferente. Entonces tenemos que pensar si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad, cuando nos piden una fracción de denominador mayor, o si lo que nos piden es de un denominador mayor a un denominador menor, entonces se divide tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad para llegar a la fracción equivalente. Y ese es todo el principio y el proceso. Si tienen dudas, pueden preguntarme, con mucho gusto estaremos platicando al respecto. Un gusto saludarlos.